En la clase de hoy vamos a ver RDF esquema. En la clase de RDF vimos que RDF permite un mecanismo para anotar datos y recursos, que es un modelo de datos simple y que tiene una consistencia sintáctica entre URI, pero que tiene la limitante de que no tiene significado semántico, debido a que no puede definir clase ni jerarquía de clase, de propiedades y no se puede determinar los dominios y rango de una clase. Entonces, RDF es una forma simple de expresar enunciado, pero algunas veces se necesita describir clases o tipos de recursos, donde RDF no proporciona tal vocabulario. Por lo tanto, RDF esquema extiende a RDF para incluir el vocabulario, donde cada palabra tiene un significado bien definido y estándar. El vocabulario RDF esquema se encuentra en la siguiente dirección: https://www.w3.org/2001/rdf-esquema, usando el prefijo RDFS tal como se muestra en la transparencia. Por lo tanto, RDF esquema es un conjunto de recursos y propiedades donde se definen las clases, los recursos, el tipo de datos, los literales, las propiedades, los contenedores y los object properties, como rango, dominio, sus clases, sus propiedades y miembros. RDF introduce la noción de clase con RDF Class, que son grupos de recursos con características comunes como las personas, libros, organización, restaurante, hoteles, entre otras, y las instancias que son los miembros de una clase. En el ejemplo vemos la clase persona y la instancia Junior, Jacinto, José, Taniana, que son miembros de la clase persona. Una propiedad es un recurso que es usado como predicado en la declaración que describe individuo. En RDF esquema hay dos tipos de propiedades: RDF S-Property y RDF S:2.Data Properties. Por ejemplo, en la declaración Taniana FOAF nos a Pedro, donde FOAF no es una RDF S-Property. Y en la declaración Taniana FOAF name Taniana Rodríguez, donde FOAF name es un Data Property. RDF subclass of es una instancia de RDF property que permite definir jerarquía. Relaciona una clase con sus clases. Si decimos que el profesor es de tipo persona, estamos diciendo que el profesor es una subclase de persona. Tenemos los siguientes individuos de la clase: profesor, Junior, José, Jacinto y Taniana, como individuos de la clase persona. Si tenemos que José es un individuo de profesor y profesor es una subclase de persona, podemos inferir que José es de tipo persona. La subpropiedad RDF esquema, subproperty of, es un objeto específico de una categoría de RDF property, que se utiliza para especificar que una propiedad es una especialización de otra. Por ejemplo, una persona puede tener un blog y puede tener un homepage. Por ser su propiedad de pay, se infiere que tanto web, blog y homepage son pay, tal como se muestra en la figura.
Las restricciones sobre propiedades. Entre las restricciones tenemos el dominio y el rango, donde el dominio es RDF S2.domain, que especifica el tipo de todos los individuos que son sujetos en la declaración. En los dominios se permite expresar más de una restricción de dominio. Y el rango, que es RDFS2.rango, especifica el tipo de todos los individuos o tipo de datos que son objetos en la declaración. No se permite expresar más de una restricción de rango sobre una propiedad. En la figura vemos que la propiedad nos tiene como dominio persona y como rango persona. En resumen, RDF permite definir las propiedades de un recurso, como el título, el autor, la materia, el tamaño, el color, sino también permite definir los recursos que lo describirán, por ejemplo, los libros, las páginas web, las personas, las empresas. Proporciona información sobre la interpretación de una sentencia dada en un modelo de datos RDF, es decir, la semántica. Define la herencia de clase para crear una taxonomía. Esta es una poderosa característica de RDF esquema, dado que en ella radica la extensibilidad en cuanto a elaboración de nuevos esquemas. Definir las relaciones entre recursos y propiedades, la cual ayudará a inferir información del modelo. Y especificar restricciones que deben seguirse por esos modelos de datos. Pero RDF esquema posee limitantes de restricciones, de cardinalidad. No se puede expresar propiedades transitivas, ni simétricas o inversas. Y también tiene la dificultad de soporte de razonamiento. Cualquier duda, enviar un correo al correo del curso. En la próxima clase vamos a estudiar OWL para resolver las limitantes de RDF esquema.